Bienvenido a un ejemplo sobre lo contrario y lo contrapositivo de una implicación. Para una revisión rápida, si tenemos la implicación si P luego Q, entonces lo contrario es si Q entonces P y lo contrario no es lógicamente equivalente a la implicación original. Es decir, si lo contrario de una implicación es cierto es independiente de la verdad de la implicación. El contrapositivo de la implicación si P entonces Q es si no Q, entonces no P y una implicación y su contrapositivo son lógicamente equivalentes. Lo que significa que ambas son verdaderas o falsas. Así que echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Supón que te digo que si Sue obtiene un 93% o más en su final, entonces obtendrá una A en la clase. Suponiendo que lo que he dicho sea cierto, ¿qué puede concluir en los siguientes casos? Número 1, Sue recibe un 93% o mayor en su final. Número 2, Sue saca una A en la clase. Número 3, Sue no consigue un 93% o más en su final. Y número 4, Sue si no sacar una A en la clase. Primero tenga en cuenta que siempre que P, luego Q y P son afirmaciones verdaderas, la Q debe ser cierta también. Para este problema, tomemos P significa que Sue obtiene un 93% o mayor en su final y Q para significar que Sue sacar una A en la clase. Así que de nuevo, volviendo al problema, el primer caso es que Sue recibe un 93% o mayor en su final. Así que aquí tenemos, si P entonces Q y P son afirmaciones verdaderas y por lo tanto Q sigue, lo que significa que podemos concluir Sue saca una A en la clase. El segundo caso es Sue saca una A en la clase. Así que aquí tenemos, si P entonces Q y Q son afirmaciones verdaderas. Nada sigue al saber que Q es verdad. Sue pudo haber sacado una A en la clase porque obtuvo un crédito extra. No sabemos si Sue obtiene una A en la clase, entonces ella obtiene una 93% o más en su final, lo que significa que no sabemos si Q entonces P es cierto. Si Q, entonces P es lo contrario de la implicación original, que puede o no ser cierta, lo que significa una vez más no podemos concluir nada. Caso 3. Sue no recibe un 93% o más en su final. Así que en este caso, tenemos si P entonces Q y no P son afirmaciones verdaderas. Y de nuevo, no los estados P Sue no obtiene un 93% o más en su final. No P no implica que no P de nuevo, no podemos concluir nada. Sue puede sacar una A en el clase haciendo crédito extra. Es posible que Sue tampoco saque una A en la clase. De nuevo, al saber que P no es cierto, no podemos concluir nada. Y, por último, el cuarto caso es que Sue no saca una A en la clase. Así que aquí tenemos si P luego Q y no Q como afirmaciones verdaderas. Not Q es una negación de la conclusión de la implicación original. Conocemos el contrapositivo de la implicación original, que si no es Q entonces no P, tiene el mismo valor de verdad. De la implicación original, que es si P luego Q, así que si sabemos si P entonces Q es verdadera, también sabemos si no Q entonces no P es cierto también. Si Sue no obtiene una A en la clase, podemos concluir que no obtuvo un 93% o más en su final. Espero que esto te haya resultado útil.